Materialización del éter. En este video quería mostrar la materialización del éter, pero primero una historia previa. El conocimiento sobre el éter siempre existió y solo en tiempos de Einstein. Se realizó una operación especial para prohibir este conocimiento con Mendeleev. En la tabla, el éter se encuentra en las primeras casillas, coronio y neutonio. Los átomos que forman el agua, el carbón y el ácido se llaman hidrógeno, carbono y oxígeno. Pero solo al principio es precisamente el éter el que da origen a todos los átomos. ¿Cómo se mueve exactamente el éter? ¿Qué es en realidad? ¿Y cuáles son las dimensiones de los ladrillos fundamentales de la materia? Lo explica Vladimir Akimovich Atsukhovsky. En la nueva, o mejor dicho, deliberadamente olvidada ciencia de la esferodinámica. Ya en los años 60, los científicos rusos ya sabían en qué lugares se originan los minerales útiles. Por la emisión de ciertos gases y otros signos asociados, se puede determinar con certeza la ubicación de esas u otras sustancias materializadas. ¿En qué lugar exacto y a qué profundidad? ¿Cómo entran los flujos de éter en la Tierra y cómo expulsan al espacio miles y miles de fragmentos de suelo de diferentes tamaños, que luego surcan el cosmos y que posteriormente llamamos cometas? En la Tierra hay campos enteros con estos cráteres, lo mismo ocurre en otros planetas. Ya no es un secreto que el petróleo extraído hasta cero se recupera por completo en unas pocas décadas, y que el petróleo es un producto de la actividad vital, megatoneladas de bacterias que viven en el núcleo de la Tierra y se alimentan de hidrógeno, con el que el manto terrestre está simplemente sobresaturado. Su materialización es tan abundante en todas partes que el científico Vladimir Polivanov afirma que toda la energía mundial podría transferirse fácilmente exclusivamente al hidrógeno, extrayéndolo directamente de la Tierra en los lugares de acumulación y de sus corrientes. El físico Alexei Solotaryov explica cómo ocurre la materialización de las nubes a diferentes alturas, hasta 120 kilómetros, a cualquier temperatura. Estamos tan poco acostumbrados a pensar críticamente y tan habituados a creer ciegamente las explicaciones científicas sobre el mundo que no podemos mostrar escepticismo. ¿Cómo pueden condensarse las nubes en invierno a temperaturas muy bajas? Además, hay tantas nubes que durante meses el sol no puede llegar a la Tierra. La nieve no se evapora, sino que permanece hasta la primavera sin desaparecer. En primavera, cuando se derrite, las nubes se disipan y el sol brilla constantemente. Y pensamos que probablemente las nubes nacen en algún otro país, en el otro extremo del mundo, y vienen aquí solo a dar vueltas. Observaciones simples muestran que las nubes se materializan justo aquí, en el lugar, y luego el viento las lleva. Cualquiera puede comprobar esto, observando el proceso fuera de la ciudad o durante un viaje. Las nubes se materializan con mayor frecuencia sobre las fracturas de la corteza terrestre. El agua también se materializa directamente dentro de la Tierra, y se crean ríos, lagos y mares subterráneos. El mar subterráneo que abastece a Moscú, según los cálculos, debería haberse agotado hace décadas. Pero es precisamente la materialización la que lo llena de manera continua. Los científicos progresistas conocen el éter y la materialización de la materia, pero su actividad no recibe financiamiento. Las investigaciones en este campo se detienen. En las conferencias solo pueden ilustrar a los estudiantes curiosos, pero el gobierno no da dinero para experimentos y desarrollos, y nunca verán experimentos demostrativos de cómo la materia se materializa de la nada, aunque esto debería verse precisamente como magia. Uno de los signos de la materialización del agua es una disminución brusca de la temperatura ambiente. De ahí, por ejemplo, el granizo, el viento antes de la tormenta y la caída de temperatura antes de la lluvia. Por suerte, tal materialización se graba por todas partes en teléfonos, videocámaras y se registra como maravillas inexplicables. Vamos a buscar en Internet. ¿Y qué encontramos sobre este tema con tales efectos de temperatura que acompañan al proceso? Aquí hay un fenómeno llamado tsunami de hielo. Fue registrado en el año 2013 en el estado de Minnesota, Estados Unidos, y en Canadá. Aquí vemos cómo la ola de materialización venía desde el lado del lago. No había ningún mecanismo que pudiera empujar así estos montones de hielo, formados por masas de carámbanos planos. La explicación sobre el viento no es convincente, ya que en la toma no hay viento, está en calma, y afuera es mayo con 15 grados sobre cero. Aquí vemos cómo la materialización avanzaba en una ola alta, que después de un tiempo derrumbó la estructura con una masa de hielo cada vez mayor.
Y aquí, la propia materialización, precisamente esa que surge de la nada, la podemos ver claramente en estos cuadros. En este cuadro, el hielo se materializa directamente en los montones de nieve, y estos se derrumban como si dentro de ellos hubieran metido una máquina productora de nieve. La escala de la materialización es seria. Aquí hay otra materialización de agua, pero este ya es otro evento. Aquí la aparición de los témpanos es aún más impresionante, ya que la ola no se mueve a ningún lado, sino que surge justo en un solo punto, de la nada. La gente está feliz, se están divirtiendo. ¿Y quién querría ver cómo se mueve el éter en nuestro espacio? Encendamos una esfera de plasma conocida por todos, fabricada con la tecnología de la bobina de resonancia de Tesla, y observemos las líneas del éter iluminadas por las descargas de plasma. Así es exactamente como se mueven en el espacio. Por estas líneas también viaja el rayo durante una tormenta. Resulta que el éter también está estrechamente relacionado con la generación de campos eléctricos y magnéticos. De esta manera, nuestros antepasados de Dobibliev no solo sabían cómo extraer electricidad del aire en la cantidad necesaria, sino también controlar el proceso de materialización, creando los materiales necesarios o incluso objetos y dispositivos terminados, estructurando los flujos del éter. Ellos sabían hacerlo y nosotros, tan ilustrados, no sabemos.